Buenos días. Esta es la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones, transmitiendo desde aquí, de la ciudad de Bogotá, a todas las regiones donde estamos llegando en la ciudad, en el país y en el mundo entero. Nuestro anhelo con esta transmisión es que los hermanos, los amigos, los que se están acercando a la Iglesia puedan tener una palabra fresca, traída y bajada desde los cielos para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido trabajando arduamente en el libro de Apocalipsis y para nosotros es un gusto llegar a un escenario donde vamos a resumir el mensaje que el Señor trae a las 7 iglesias de Asia. Es indispensable que nosotros sepamos qué es lo que el Señor está haciendo, cómo lo está haciendo, cómo está hablando a la iglesia de antes y a la iglesia de hoy. Ciertamente, el Señor en el primer capítulo del libro de Apocalipsis se describe y dice que a Juan que le escriba a las 7 iglesias el mensaje que él va a darles. Sin lugar a dudas, es conocido este capítulo como el Evangelio del Señor Jesucristo. Y se conoce de esta manera porque es un mensaje directo, es un mensaje actual, es un mensaje que no pierde vigencia, es una descripción de la iglesia de antes y también de la iglesia de hoy. Y por eso nosotros hoy queremos traer a colación este mensaje del Señor Jesús. El Señor escoge 7 iglesias no porque sean las únicas, de hecho no lo son, porque por ejemplo no está la iglesia de Colosas, no está la iglesia de los Gálatas, no está la iglesia de Tesalónica, pero hay 7 iglesias que el Señor describe de una manera tan particular porque son 7 iglesias que es como el giro de las manecillas de un reloj que se encuentran en Asia. Es así como la carta, ya lo sabemos, es escrita por el apóstol Juan desde su exilio en la isla de Patmos. Si había algo a lo que le tenía fastidio el apóstol Juan era al mar, tanto así que por allá en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis dice que en el cielo ya no va a haber mar, porque era lo único que él veía como separación. Imagínense ustedes en una isla en donde fue recluido por la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación del Evangelio, y cuando se levantaba lo que veía era el sol y el agua y las rocas de la isla. Y cuando se acostaba, pues escuchaba el mar, así que el mar estaba separándolo de todo lo que él amaba, de su familia, de la iglesia, de todo lo que él anhelaba hacer. Y el Señor, ahí en el capítulo 1, le dice a Juan de la siguiente manera, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Sobre todas y cada uno de estos apelativos, en tiempos anteriores hemos hablado y les hemos dedicado bastante tiempo a saber el significado. Si usted quiere revisar, vaya a las prédicas anteriores y ahí lo va a encontrar esos significados que el Señor dice en este momento. Recuerden que Él está hablando de Él mismo. Y estas 7 iglesias de Asia Menor son la iglesia de Éfeso. Hagan de cuenta, traigan a su mente en este momento un reloj y más o menos coloque a la iglesia de Éfeso a las 8 de la noche. Y a las 9 coloque la iglesia de Esmirna. Y a las 12 la de Pérgamo.
y a la 1 la de Tiatira, y a las 2 la de Sardis, y a las 3 la de Filadelfia, y a las 4 la de Laodicea. 7 iglesias a las cuales el Señor les va a hablar y se va a referir a cada una de ellas. Estas iglesias tienen una relación de una forma muy particular. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso y la iglesia de Laodicea traigan a su mente en este momento una menorá, en donde ustedes se dan cuenta que los 7 brazos están interconectados. Y Éfeso, que es la primera, y la Odisea, que es la última, están ciertamente conectadas por un brazo. ¿Y en qué se relacionan? Ambas tienen peligro por falta de amor y por su excesivo legalismo. Esmirna está relacionada con Filadelfia, la segunda y la penúltima, y se les felicita por su fidelidad. No recibieron reproche alguno de parte del Señor. Gloria a Dios por eso. Que el Señor Jesús no tenga que decirle nada a las iglesias, sino elogiarlas por su fidelidad, por su amor, por su lealtad. Y a estas dos les dice que han sido fieles y por esa razón no reciben reproche. Luego viene la iglesia de Sardis y está relacionada con la iglesia de Pérgamo, la antepenúltima y la tercera. Y ambas son unas iglesias apóstatas y no dice muchas cosas buenas de estas iglesias. Y por último está el mensaje más largo de todas, que es a la iglesia de Tiatira. El Señor le dice entonces a Juan que debe escribir el mensaje que él va a continuación a decirles. Y él se identifica primeramente, y quiero invitarles al libro de Apocalipsis en el capítulo 1, y les quiero hacer la descripción del que está hablando el Señor Jesús. Dice de la siguiente manera en el capítulo 13: y en medio de los 7 candelabros, recuerden ustedes lo que les he dicho, hagan de cuenta que están viendo una menorá, y entre los candelabros que están allí, 7 en total, se mueve el Señor Jesús entre ellos. Dice de la siguiente manera: y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una túnica talar y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro. Su cabeza y los cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido como en un horno encendido, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su semblante era cuando brilla el sol con su fuerza. Perdón. Es importante que veamos esta descripción porque el mismo Señor Jesús se está describiendo a sí mismo y dice que tiene un manto talar. Ese manto significa vestido de poder, la vestimenta sacerdotal y la vestimenta real, blanco. Describe también sus cabellos y dice que eran unos cabellos largos y blancos, y esos cabellos nos hablan de sabiduría, de dignidad. También nos habla y nos describe sus ojos y dice que no hay nada oculto, que tiene la capacidad para reinar, para juzgar, para verlo absolutamente todo. Nos describe también sus pies y nos habla de la firmeza que él tiene, dice que son de bronce bruñido, y nos habla de la magnificencia, de la tenacidad, de la fortaleza, de estar parado donde está parado el Señor. Nos describe también 7 estrellas que representan a los ángeles mensajeros, líderes bajo el cuidado de él mismo. Recuerde que dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, en Éfeso. También describe algo absolutamente sorprendente, y es la espada. Nos habla de pelea, nos habla de lucha, y él vence con el poder de su palabra. Dice que
si bien es cierto, Satanás tiene autoridad y tiene armas en contra del cristiano, el arma del Señor es su espada. Dice que es una espada de doble filo y se refiere al poder de su palabra, de su boca, la palabra que sale con poder. Y por último nos describe el rostro del Señor y dice que representa su gloria y por supuesto su majestad. El formato de las 7 cartas que estamos a punto de examinar, vamos a ver varios aspectos. El primero es una carta que está dirigida individualmente a cada una de las iglesias. El remitente es la descripción de Cristo. ¿Quién es el que está enviando? Yeshua HaMashiach, nuestro amado hermano y primogénito Hijo de Dios. En tercer lugar, él evalúa a la iglesia cuando dice yo conozco. De 5 iglesias dice yo conozco tus obras. Quiere decir que él conoce a plenitud cada una de las cosas que la iglesia está haciendo. Por ejemplo, a Esmirna le dice conozco su tribulación. A Pérgamo le dice conozco dónde moras. ¿Recuerdan? O lo veremos ahora en el trono de Satanás. Les da además un consejo a cada una de ellas y les dice, les recomienda, cambien su condición, llamado al arrepentimiento, a permanecer en su fidelidad y en su obediencia. También le hace una recomendación final y dice, al que oye, escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y por último les hace una promesa. Dice al vencedor, llama a todos a vivir una vida en victoria, de lealtad a Cristo, de fidelidad, de permanecer, de perseverar hasta el final. Es extraordinario este formato de las cartas. Todas ellas tienen el mismo contenido. A Éfeso, por ejemplo, le dice el que tiene las 7 estrellas, ahí en el 2.1. Miremoslo. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. A Esmirna le dice que él es el primero y el postrero, el alfa, la omega, el principio y el fin. Quiere decir esto, que él tiene todo absolutamente como un eterno presente. A Esmirna le dice que el que estuvo muerto y vivió. ¿Recuerdan que ya estuvimos hablando de eso? Bueno, muy bien. A la iglesia de Pérgamo le dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Está hablándole con autoridad, está hablando con poder. Y una espada de 2 filos quiere decir que corta por ambos lados, es penetrante. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es cortante, penetrante, más que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de su ser y que discierne las intenciones del corazón, que penetra hasta los tuétanos, hasta las coyunturas, queriendo decir esto, que no hay lugar a donde la palabra preciosa de Dios no llegue, redarguya, levanta, edifica y también traiga juicio. A Tiatira le dice que el que está hablando son los ojos como llama de fuego. Ahí en el verso 2:18, si quieren podemos verlo. Dice, el que tiene oído, oiga. Al que venciere le daré del maná escondido y le daré una piedrecita, y en la piedrecita estaba grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce. Y el 18, escribe, estoy hablando de Tiatira, al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Está hablando aquí
de sus ojos y de sus pies. En Sardis, por ejemplo, dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. A Filadelfia le dice el que tiene la llave de David. Tener la llave, hablábamos, es el que abre, es el que cierra, el que tiene la autoridad. Y a la Odisea le dice el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es extraordinario la forma como el Señor se describe de manera individual, de manera diferente a cada una de ellas en razón a su condición. Pasemos a revisar entonces a las iglesias en particular. La primera, por supuesto, recuerden que dijimos que es como un reloj y dijimos que Éfeso está como a las 8 de la noche. En respecto de la ubicación de la isla de Patmos hablábamos. Y dice en el verso 1 que Éfeso significa deseable. La ciudad de Éfeso era una ciudad principal, política, comercial y religiosamente. Había 2 templos para el emperador, pero además de estos 2 templos estaba un tercer templo que era el templo de Diana de Éfeso, recuerden ustedes. Y este templo de Éfeso tenía 2 características. Primero, era absolutamente ostentoso, tenía en su interior todos los tesoros de la ciudad, pero además tenía algo muy particular y era que la persona, el ladrón, el homicida, el delincuente que llegaba y se metía en el templo de Éfeso no le podía hacer nada, en el templo de Diana me refiero. Así que la idolatría estaba íntimamente ligada. Estamos viendo 3 templos, 2 del emperador, 1 de Diana de Éfeso. La idolatría era rampante en esta ciudad. Era una ciudad supersticiosa, tenía para sí el manejo de las artes mágicas y además era una ciudad grandemente inmoral. Era una iglesia influyente y algo muy particular. Esta iglesia fue fundada por Aquila y por Priscila, discípulos amados, muy amados del apóstol Pablo. Así que en este ambiente se manejaba la iglesia. A pesar de todas las cosas, a pesar de los 3 lugares de idolatría, la iglesia de Éfeso se mantenía. Mire cómo la describe el Señor y me parece tan importante lo que le dice. Dice en el verso 3. En el verso 2, leamos desde el verso 2. Yo sé de tus obras y de tu arduo trabajo y de tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son y los hallaste mentirosos y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. La está diciendo, la está fortaleciendo, le está diciendo que le exalta, que a pesar donde se encuentra ubicada esta iglesia, que fue regentada, fue animada, fue construida, fue edificada día tras día, gota tras gota, todo lo que se hacía allí por Aquila y por Priscila, y el Señor le dice que ha perseverado, que se ha sostenido a pesar del lugar donde se encuentra. Veíamos que la presentación del Señor entonces es el que tiene el control completo sobre la iglesia, y la evaluación continúa en el verso, dice que su labor y su arduo trabajo, a pesar de todas las cosas, se ha mantenido y no ha desmayado. Pero tiene que decirle además a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿De qué le sirve a una iglesia haber permanecido? ¿De qué le sirve a una iglesia haber perseverado?
de que le sirve a la iglesia de Éfeso haber estado y no haberse dejado permear por la idolatría y por tantas cosas que habían, si resulta que había perdido la esencia misma de la iglesia, el primer amor. Es terrible lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso en las palabras del Señor Jesucristo. Le dice y le exalta las cosas buenas que tiene, pero le dice: pero mi amigo, has dejado tu primer amor. Y ese primer amor es el amor que se tiene por el Señor. Así que trabajaba arduamente. Era una iglesia, como diríamos hoy, absolutamente religiosa. Hacía las cosas porque debía hacerlas, porque así se hace, porque es lo que conviene, pero resulta que el amor por Dios había desfallecido. Es terrible lo que le pasa a la iglesia de Éfeso, y si ustedes se dan cuenta, eso le pasa a la iglesia de hoy. Vemos iglesias que trabajan arduamente, que congregan seguramente grandes o pequeños grupos de personas, pero han dejado el primer amor. Y hacen cosas, y celebran el servicio, y recogen ofrenda, y hacen todas las cosas, pero el amor por el Señor es escaso o nulo. Es lo que le está diciendo el Señor a Éfeso. Y en el verso 5 dice de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y que te quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te arrepientas. Sin embargo, tú tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Hay a otra iglesia que la veremos más adelante, que también le dice, que le habla de Nicolás. ¿Quién era Nicolás? Nicolás era un supuesto cristiano que se torció. Y hoy escuchamos mucho la palabra disidencia. Este Nicolás era un disidente del grupo de los cristianos y tenía algo particular. Se estaba sonsacando a los cristianos de la iglesia para llevarlos a sus propias convicciones, las cuales nada que ver con el Señor Dios. Y generaron un grupo que era conocido como el grupo de los Nicolaitas, y en la cabeza estaba este torcido Nicolás. Así que el Señor le dice: arrepiéntete de esto, no tengas en cuenta esto que está sucediendo. Este individuo Nicolás es un tipo perverso, es un tipo malo, es un traidor, es un disidente. Y esa disidencia la estaba utilizando para sonsacar a las personas. Como era conocido dentro del grupo de los cristianos de la iglesia primitiva, se los estaba sonsacando para su secta. Aterrador. Termina la carta diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que vence, al que persevere, al que se continúe hasta el final, al que esté haciendo las cosas de la forma que agradan al Señor, pero además el que ame de una forma extraordinaria a Dios. Para él hay una recompensa, y está ahí en el verso 7. Al que vence le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Recuerden del árbol de la vida. El mismo Señor, le daré a comer de mí. Ese árbol de la vida, recuerden que da 12 frutos en el año, y sus hojas son para la sanidad a las naciones. ¡Wow! ¡Qué cosa tan extraordinaria! En segundo lugar, vamos a ver la iglesia de Esmirna. Esta iglesia de Esmirna significa gloria de Asia. Era una iglesia que Esmirna era una ciudad en donde era un centro político, religioso, cultural, absolutamente floreciente. La ciencia y la medicina eran orgullo de esa ciudad. Era
tenía una biblioteca extraordinaria y además un teatro en donde se reunían precisamente para hacer diferentes actividades. Era un centro de apelación donde el emperador estaba allí y presidía estas reuniones con todas las pompas que la ocasión ameritara. Sin embargo, el Señor le dice que es una sinagoga de Satanás. Está en el capítulo 8 del mismo capítulo 2, verso 8, capítulo 2. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero. Esa es su presentación. Yo soy el primero y el último, el alfa y la omega, el alef y el taf. El que estuvo muerto y volvió a vivir. Ya esto lo explicamos. Y les dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Wow, que el Señor esté diciendo que conoce sus obras, que ha perseverado, pero le dice además que pareciera que fuera pobre, pero el Señor mismo le dice que es rica, que es una iglesia próspera. Encontramos aquí en mi Biblia textual, entre paréntesis, pero eres rica. Y le advierte, le dice: y no temas lo que va a padecer. Hoy la iglesia en muchas partes del mundo está siendo perseguida. Y está siendo perseguida porque está escrito. Fíjese que aquí en el libro de Apocalipsis a esta iglesia le está diciendo: no tema. Aquí lo vemos en el verso 10. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Es una carta muy corta. Es una carta en donde el Señor entonces dijimos que se presenta como el que estuvo muerto y vivió. Y la evaluación dice que conoce la aflicción y pobreza que hay en la ciudad, pero que es una ciudad rica. Le está diciendo: permanezca, continúe. Le está diciendo que no tema. Le está advirtiendo que no tenga temor, que sea valiente, que continúe hasta el final. Y eso nos dice hoy el Señor. Y a nosotros, la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús, hemos pasado difíciles circunstancias, hemos pasado muy buenos momentos también, pero esta es una iglesia que está sufriendo a nivel global. La iglesia hoy está sufriendo mucho. Las personas no quieren congregarse, las personas no quieren comparecer a la iglesia. Ellos dicen que no necesitan congregarse, cuando el Señor allí en el libro de los Hebreos dice: y por sobre todo no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque en la comunión de los santos hay palabra, hay bendición, hay salmo, hay ministración. Es indispensable, amados. Y a pesar de todo lo que estamos viviendo, dice aquí, pareciera que estuviéramos leyendo el periódico de la ciudad del día de hoy: no temas por lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar a la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Así que la invitación, mis hermanos, es a que perseveremos, hagamos evangelismo, traigamos a las personas con todas las limitaciones que tenemos. Tenemos capacidad para recibir 30 personas presencialmente y están yendo 10, 12, 15, cuando más han ido
18 personas, pero es indispensable que usted y yo hagamos equipo, porque la iglesia no es del pastor, la iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia pertenece a Cristo, y el Señor lo dijo en la pluma del señor Gamaliel: si es de Dios, prevalecerá; si no es de Dios, desaparecerá. Y ya nosotros hemos cumplido más de 15 años haciendo iglesia. Y durante todo el tiempo de pandemia no dejamos de transmitir, no dejamos de congregarnos. El día que pensábamos que estábamos mejor, a todo el equipo de adoración fuimos afectados por COVID, pero ninguno pereció. Todos nos cuidamos, todos seguimos adelante, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, porque hay que continuar. Y esta es una voz de ánimo, amados. Esta es una oportunidad en donde les quiero decir: continuemos, perseveremos hasta el final, porque dice la palabra del Señor: y tendréis una tribulación de 10 días. La estamos viviendo. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final, y yo te daré la corona de la vida. Tenemos un premio y se llama la corona de la vida, y esa corona de la vida va a ser para los que perseveremos hasta el final, con ahínco, con tesón, con decisión, trayendo a las personas, predicando el evangelio, no cerrando nuestra boca, utilizando todos los medios que tenemos ahora, tantísimos medios que tenemos para predicar la palabra del Señor. Usted puede sintonizarnos. Esta es la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las naciones, y estamos hablando a las naciones en este momento. En tercer lugar, una iglesia particular, y es la iglesia de Pérgamo. Aprovecho este momento para recordarles que en la ciudad de Medellín, desde el año pasado estuvimos encendiendo las lámparas por dirección del Señor, y con base en estas 7 cartas, y nos falta ahora encender la última, que va a ser en este mes de febrero en la ciudad de Medellín. Vamos a encender esta 7ª lámpara, y vamos a cerrar todo este tiempo con un seminario que vamos a celebrar con el pastor Fernando Orihuela en el mes de marzo. Las fechas las estamos coordinando, ya estamos haciendo las reservaciones del lugar y estamos convidando, y ustedes y nosotros vamos a tener un tiempo extraordinario para cerrar este capítulo, en donde nuevamente el Señor ha puesto sus ojos en la ciudad de Medellín, y los que han sido esforzados y valientes y han continuado hasta el final se han venido uniendo y se han venido reportando otros pastores, y las iglesias se han venido uniendo para adorar. Simplemente es adorar para encender las lámparas, porque todas deben estar encendidas. La iglesia de Pérgamo significa capital. Pérgamo era un centro de vida intelectual del mundo helenístico. Tenía una biblioteca de más de 200.000 volúmenes. Era una ciudad totalmente culta. Pero tenía algo particular. Allí, en este lugar, estaba el templo a Zeus, y era el asiento del trono. Y además había otra deidad, que era Esculapio. Esculapio significa el Salvador. Es representado por una serpiente. Es el símbolo de los médicos. Era un centro imperial, era poderoso. Y lo más importante de todo, está la descripción ahí, cómo se presenta el Señor. Y el Señor se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada de 2 filos. Está hablando de su palabra, viva y eficaz. Esa espada que sale de su boca, que penetra, que lleva el mensaje del poderoso evangelio de Cristo Jesús a todas las naciones del mundo. El emperador tenía espada también. Revisemos lo que dice la palabra del Señor
para la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos: sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Le está exaltando, le está diciendo que a pesar de la cultura que tiene allí, de la idolatría que tiene por la medicina, por farmaqueia, por todas estas cosas que la medicina envuelve, tiene algo muy particular, y es que la iglesia se ha mantenido. Dice, y no negaste mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto allí en esa ciudad por predicar la palabra del Señor. Un hombre especialísimo, una persona que entregó su vida por la locura de la predicación. ¿Cuántos pastores han entregado sus vidas por estas mismas razones? La evaluación dice que allí en esta ciudad es donde mora el trono de Satanás. Un trono que es un asiento donde está regentado por Satanás, por todas estas razones que estamos esgrimiendo hoy. Y le dice a la iglesia, le exalta algunas cosas, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas. Qué bonito que el Señor me dijera a mí: Guillermo, tengo unas poquitas cosas que decirte. Has perseverado, has mantenido la fe, has predicado la palabra, has sostenido la iglesia, has llamado a las personas, has tenido cuidado de las ovejas que te he entregado, pero tengo unas poquitas cosas que decirte. Dice, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y esta es la segunda iglesia a la cual el Señor le dice que tiene también ahí en su seno metido la doctrina de los nicolaitas, pero además la de Balaam. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó? El rey Balac quiere contratar al profeta para que maldiga al pueblo de Israel, y el Señor no se lo permite. El Señor no le permite, y a pesar de todas las cosas y los emisarios que enviaron en el momento crucial, no pudo pronunciar ninguna maldición contra el pueblo de Israel. Pero sabía algo Balaam, que ellos se mezclaban, que tenían relaciones íntimas, que eran unas personas que moralmente estaban en problemas, y es por eso que le dice a Balac que le mande meretrices, que le mande y que lo ataque de la forma como puede atacarlo. No permite Dios que lo maldiga, pero conocía la debilidad, y efectivamente es lo que sucede. Entonces, esa doctrina de Balaam unida a la doctrina de los nicolaitas era el cóctel perfecto para que la iglesia hiciera explosión. Esas son las pequeñas cosas que dice el Señor, que está metida la doctrina de los nicolaitas, que ya les dije que son unos disidentes, que son unas personas que se mimetizan entre el pueblo cristiano para sacar del cristianismo a las personas. Pero además, unidos estos dos, la doctrina de los nicolaitas, pero también la de Balaam respecto al pueblo de Israel, y era lo que sucedía para que la iglesia feneciera. Bueno, pues son cosas terribles. Dice que a quien enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Dos cosas terribles: comer lo que fue sacrificado a los ídolos, lo cual para el pueblo de Israel era una total abominación, y por supuesto para Dios, y además a fornicar con quien se atravesara.
Dice, e igualmente también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. No es solamente que la tenían al interior, sino que la sostenían, la predicaban, la permitían, y ellos lo sabían, que eso era lo que estaban haciendo. El Señor le dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Su palabra, arrepiéntase. Cada vez que hay oportunidad de llamar atención a la congregación sobre que deben congregarse, que debemos estar orando. En este momento tenemos un grupo de mujeres intercesoras que están orando todos los días por la nación colombiana. Qué cosa tan extraordinaria, colocarse desde la esfera espiritual de primicia para lanzar palabras de bendición sobre esta nación en un tiempo tan difícil, en un gobierno tan controvertido, en una situación tan complicada como la que está viviendo el pueblo colombiano. Dios no se ha olvidado de esta nación y la Iglesia Promesa de Vida es una herramienta útil en las manos del Señor. ¿Y qué es lo que hacemos en estos tiempos? Usted puede allí por nuestro canal de Webex conectarse a fin de que pueda participar, y si el Señor le está dando palabra, la pueda soltar y hagamos todos un equipo en favor de esta nación que tanto merece, que tanto necesita oración. Esta Iglesia Promesa de Vida es una iglesia intercesora. Esta iglesia de vida es una iglesia adoradora, es una iglesia que ama al Señor, que seguramente tendrá complicaciones y tendrá algunas cosas que el Señor puede endilgarnos, pero de lo que nunca nos va a endilgar es que hayamos dejado el primer amor. Amamos con todas nuestras fuerzas al Señor Dios. Bueno, pues estamos aquí en este momento revisando este tema de las iglesias. La siguiente iglesia que vamos a revisar es la iglesia Atiatira. Continúan las agujas del reloj girando y estamos ya en la cuarta iglesia. La iglesia de Tiatira, el nombre de Tiatira significa pequeña, pequeña. Y es una iglesia donde la industria de la tintura, su fabricación de telas y de púrpura y lana era muy conocida. No había presión de adoración ni amenaza, era interna, y los gremios mercantiles eran los que eran los regentes en esta iglesia. La iglesia de Tiatira, el Señor se presenta como el Hijo de Dios, con ojos como de llama de fuego, y ve lo más íntimo y escudriña los corazones en todo su interior. La evaluación, superficialmente activa, pero era una iglesia infiel, porque estaba allí, y ya lo vamos a ver, la presencia de un espíritu jezabélico, y el adulterio y la infidelidad espiritual era el pan de cada día. Dice así: el Señor se presenta entonces como el que tiene llamas de fuego en sus ojos y sus pies. Lo veíamos en la parte inicial, y está parado donde está parado, con autoridad. Le dice a la iglesia: conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos a fornicar y a comer de lo que se ofrece en sacrificio a los ídolos. Bueno, en la iglesia anterior también el Señor está diciendo de comer las carnes que eran sacrificadas a los ídolos. No entendemos mucho, de pronto lo hacían por economía, para que no se desperdiciara, vaya a saber, pero lo que es de los ídolos, déjeselo a los ídolos. No le dé tristeza botar esas cosas. La palabra del Señor dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta. ¿De qué? De que permita. ¿Qué es ese espíritu jezabélico? Es un espíritu femenino que manipula a los hombres. Que recuerden ustedes lo que pasó
que había un hombre que quería una viña y resulta que no pudo comprarla, pero su mujer, que se llamaba Jezabel, que era una hija de un rey, no tuvo inconveniente en matar al dueño para que su esposo tuviera la viña que quería. Quiere decir esto, que precisamente es una mujer, es un espíritu que no tiene límites, ni siquiera piensa en acabar con la vida de una persona con el fin de conseguir lo que se ha propuesto. Dice, y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Esta es una cuestión y una connotación muy particular. Le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere hacerlo. Ni tampoco de sus fornicaciones. Por tal razón dice, he aquí que la echo en cama, y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Le está diciendo, estoy viendo que tiene esto, está metida con Jezabel, tiene también que ver con la doctrina de los nicolaitas, pero hay algo allí. Le he dado la oportunidad porque tiene en su centro, en su sede, en su seno a ese espíritu jezabélico que no tiene límites y que ciertamente no quiere arrepentirse, y como no quiere arrepentirse, a todos los que estén ahí metidos en ese espíritu los voy a echar en cama hasta que perezcan. ¡Wow! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Y dónde está esa iglesia hoy? Bueno, pues la tenemos también. Son iglesias en donde vemos la manipulación. La manipulación es un pecado. El Señor no manipula a nadie y los pastores no estamos llamados tampoco para manipular a nadie. Nosotros somos guías, nosotros cuidamos, nosotros apacentamos, advertimos del peligro, pero no controlamos. No controlamos porque el control es un pecado. Y aquí, ¿qué es lo que hay? Control de ese espíritu de Jezabel, y le dice el Señor que va a matar a sus hijos con mala muerte. Y a todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña los riñones y el corazón. Estos son los órganos vitales de las personas. Una persona que no tiene riñones es una persona que no puede vivir. Y si no tiene corazón, pues menos. Así que continúa diciendo, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás. Esta mujer Jezabel conoce y maneja lo que aquí la palabra dice, las profundidades de Satanás, hechicería, brujería. Hay iglesias que tienen eso, hay centros de adivinación en esta ciudad de Bogotá, de donde estamos transmitiendo. Hay cualquier cantidad de clínicas de abortos, hay cualquier cantidad de brujos, hechiceros, chamanes. Hasta en Palacio están los brujos y los chamanes. Por eso nuestro equipo, por eso nuestras intercesoras, por eso esta iglesia está todos los días, está en la brecha, porque se están haciendo brujerías en muchas partes de la ciudad. En la Plaza de Bolívar es el pan de cada día. Pásese usted por allí a ver qué es lo que se ve y vea a los indígenas haciendo sahumerios y hechicerías y una cantidad de cosas horribles enfrente de la Catedral Primada de Bogotá. Dice la palabra, pero vosotros a los demás que están en Tiatira, o sea que no son todos, que no son todas las personas, que hay personas que se salvan allí. Dice, pero a vosotros, a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como las llama, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga, y al que vence, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¡Wow! El mismo Señor
La estrella de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana es el mismo Señor. A los que perseveren, fíjense lo que está diciendo. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos donde la iglesia ha pasado a un segundo plano, siendo la amada, la novia y la esposa del Señor Jesús. La iglesia está siendo manoseada, la iglesia está siendo humillada, vilipendiada, y como si fuera poco, las pocas personas que se están congregando ya no quieren congregarse. También está sucediendo eso. Ya los jóvenes de hoy no quieren ir a las oficinas. Si el trabajo no es desde la casa, no lo están aceptando. Nos cambió la vida. La pandemia nos cambió totalmente la vida. Y fíjense aquí, esto es una radiografía. También la iglesia ha sido allí. La iglesia quiere desde la comodidad de su casa recibir el desayuno en su cama y también la palabra de Dios. Y usted verá cómo la está recibiendo. La idea es que a las 10 de la mañana, el día domingo, usted esté dispuesto, bañado, perfumado, acicalado, con su familia, con su pandero, con su manto, dispuesto su corazón para adorar a Dios en el tiempo de adoración y para cuando éste pase también exponerse a la palabra del Señor con alegría, con sencillez, pero por sobre todo con el amor que el Señor está entregando su palabra. Esta iglesia entonces tiene esos tres problemitas que permite a esta mujer Jezabel y todo lo que ella conlleva. Bueno, pues esta iglesia entonces tiene también una promesa, como todas las otras también. Dice que si persevera, a la parte final le está diciendo que le dará autoridad sobre las naciones y le dará la estrella de la mañana. Gloria al Señor. La siguiente es la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis significa histórica. Dice en el capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios. Así que la presentación es el que tiene los 7 espíritus de Dios, pero además las 7 estrellas. Conozco tus obras y que tienes reputación de que vives pero estás muerto. Sé vigilante y consolida las otras cosas que están a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Por tanto, recuerda lo que has recibido y has oído y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas llegaré como ladrón y no sabrás a qué hora llegaré sobre ti. Pero tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo de blanco porque son dignos. Entonces aquí se está presentando el que tiene los 7 espíritus de Dios y es una iglesia moribunda. Es una iglesia que está a punto de morir, a pesar de que es una iglesia que tenía centros industriales de lana y demás cosas, como lo decíamos hace un momento. Es una iglesia que tiene las complicaciones que estamos llamando. La siguiente es la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y se presenta al Señor como el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y el que cuando abre nadie cierra y el que cuando cierra nunca abre. Él maneja quién entra y quién sale. La presentación entonces es la esencia fiel de la autoridad que tiene el Señor sobre su iglesia. El fundador de esta iglesia fue Pérgamo de Atalo II y la fundó para su hermano Eumenes, también conocido como Filadelfo. Es la más joven de las 7 iglesias y su ubicación está en una meseta hacia la ciudad fuerte. Continúa entonces nuestro reloj avanzando. ¿Y qué quiere decir? ¿Y por qué he llamado nuestro reloj? Porque cuando lleguemos al último
todo ya se habrá cumplido. La evaluación dice que tiene una puerta abierta y es una ubicación difundida donde se difundía la cultura griega. Era una ruta imperial de cortes y dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé qué haces, está diciendo el Señor. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Tienes poco poder, pero a pesar de eso no has negado mi nombre, me has seguido. Dice: he aquí entrego a algunos a la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo, que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba y que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Bueno, pues a esta iglesia no tiene el Señor nada que endilgarle. Qué cosa maravillosa. Dice que Filadelfia significa amor fraternal, está ahí en el verso 7 y 13, y su fundador se mantiene, este Filadelfo, pero tiene algo muy particular. El Señor no le endilga nada. No le dice como a las otras: tengo unas pequeñas cosas o unas grandes cosas, o tengo contra ti que está aquí metida. No le dice absolutamente nada. Le dice que ha guardado y que se ha mantenido firme. Dice: he aquí entrego a algunos a la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. A los que se quieren hacer pasar por cristianos, a los que se quieren pasar y que tienen una palabra, el Dios te bendiga, que utilizamos siempre. No todo el que me diga Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Hay que perseverar entonces. Le dice en el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Seremos probados, hermanos, y usted y yo sabremos y sabemos cómo vamos a salir de esa prueba: por la fidelidad que tengamos, por la perseverancia, por predicar la palabra, por no desfallecer, por aplicarla a nuestras vidas, por ser el mismo en el estadio, en el trabajo, en la casa, en la calle. Todos y cada uno tenemos de qué arrepentirnos. Cometemos pecados, porque el único que no ha cometido pecado es el Señor. Pero el Señor nos dice que debemos llegar a esa estatura del varón perfecto. Y tiene una promesa, por supuesto, como tiene para los otros: al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí, y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¡Wow! ¡Qué delicia que el Señor esté diciendo: yo te protegeré y yo te daré estos premios por haber guardado mi nombre, por haber sido fiel, por haber permanecido en el amor fraternal, por haber seguido de una manera fiel los lineamientos que yo te he entregado! Bueno, y por último tendremos la iglesia a la Odisea. Encontramos entonces la iglesia a la Odisea en el verso 14 del capítulo 3, y dice de la siguiente manera: el Señor se presenta entonces ¿cómo? Dice: esto dice el amén. ¿Recuerdan que estuvimos hablando del amén hace una semana o 2 semanas? El amén, el testigo fiel, el verdadero. La semana pasada hablamos de eso. El principio de la creación de Dios. Conozco tus obras y que no eres frío ni caliente. Esta sí es peor que todas, ¿no?
Ojalá fueres frío o caliente, y por cuanto eres tibio, no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Esta iglesia era una iglesia que presumía de ser rica, era muy avanzada en el estudio de la medicina. Había descubierto el colirio para sanar los ojos, por eso el Señor le dice, échese de ese colirio para que pueda ver lo que está sucediendo. Dice que dices que eres rica, pero es una desventurada, desnuda, le está diciendo y la está tratando de la forma, le dice que es miserable, pobre, ciega, desnuda. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego y que te vistas de vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza y desnudez, y que use colirio para que pueda ver. Dice que es una iglesia que ni es fría ni es caliente, ni raja ni presta el hacha, como dirían por ahí en el campo, pero es una realidad. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que eres frío o que seas caliente. Si eres frío, nada que ver con Dios. Si eres caliente, estás ferviente y estás metido con Él. Pero a los tibios, ¿alguna vez usted ha tomado agua tibia? Produce náuseas, ¿verdad? Dice acá, los tibios los vomitará de su boca, porque no hacen absolutamente nada. Ni rajan, ni prestan el hacha, ni son, ni no son. Aparentan ser y resulta que no lo son cuando se va a ver. Este era un centro comercial extraordinario. Era muy rico, pero todo lo que tenía era una riqueza aparente, era una riqueza superflua, pero la profundidad, la iglesia que estaba allí se había dejado permear por todo esto. Hoy también hay iglesias de la Odisea, en este tiempo, por supuesto, que se consideran absolutamente ricas, que tienen miles y miles de fieles, pero vamos a escudriñar y a ver y no se sabe nada. Son personas que no tienen acceso jamás al pastor. Son personas que nadie sabe si van o no van. Son tantas personas que están allí y no tengo nada contra las iglesias. Si el Señor les ha dado una unción de tantas multitudes, pues también les va a exigir de la misma manera que les está dando a quienes las dirigen. Las iglesias que tienen no tanta concurrencia, pues tienen la oportunidad de poder estar y ministrar y saber qué es lo que está sucediendo con cada una de las personas. El Señor nos da a cada uno como a Él bien le parece. La presentación entonces del Señor dice que Él es el amén, el testigo fiel, el principio de la creación. En esa garantía Él originó el mundo y tiene autoridad. Él tiene autoridad sobre todo eso. Sin embargo, Él le da una oportunidad y le dice, a pesar de todo eso, arrepiéntete, arrepiéntete. Dice aquí, he aquí estoy en pie junto a la puerta dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en el suyo. Pues sí, eso es lo que está diciendo el Señor, arrepiéntase. Estoy golpeando, abra la puerta, deme la oportunidad. El que está ahí aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice aquí, estoy dando aldabonazos. Aldabón era esa pieza metálica que había en las puertas grandes de madera que se golpeaba, ¡pa, pa!
Ese es un eslabón. Él dice que está dando eslabonazos para que la gente se arrepienta, para que abran su puerta, para que le permitan entrar a Él. Y cuando eso lo haga, dice, y yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y si persevera y si hace mi recomendación y deja toda esa falta creencia de que tiene mucho, pero a la hora de la verdad no tiene nada, le daré la oportunidad de que se siente conmigo en el trono. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra enseñanza en el día de hoy, habiendo escudriñado estas 7 iglesias, estos 7 mensajes. Como ustedes pueden darse cuenta, cada una de ellas tiene una cosa que decírsele. A la de Éfeso, el Señor le dice que tiene las 7 iglesias. A la de Esmirna, Él le dice que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la de Pérgamo dice que Él tiene la espada de 2 filos. A la de Tiatira se presenta como los ojos con llama de fuego, el que tiene los 7 espíritus. A la de Sardis, a la de Filadelfia le dice que Él es el que tiene la llave de David, y el de la Odisea dice que es el testigo fiel. Entonces, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él se presenta a todos y cada uno de nosotros, y recordemos que las iglesias están íntimamente ligadas. Vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que su palabra quede en nuestros corazones y haga para lo que fue enviada. Señor Dios, te damos infinitos agradecimientos por este resumen de tu palabra y los mensajes 7 en total que envías a las iglesias de la Asia Menor. Escogiste estas 7 por su particularidad, como decíamos hace un momento, y no a todas porque en ellas había un resumen para lo que querías comunicar. Estas son las iglesias de ese tiempo, pero también son las iglesias de hoy. Y nosotros tenemos que escudriñarnos en profundidad. ¿Qué tenemos de la iglesia de la Odisea? ¿Qué tenemos de la de Esmirna? ¿Qué tenemos de la de Éfeso, de Pérgamo? ¿Qué tenemos de la de Tiatira o de la de Sardis? ¿Qué tenemos de ello para que nos arrepintamos, lo saquemos de nosotros? Señor, ayúdanos. Señor, perdona nuestra frialdad. Si en nosotros también hemos dejado nuestro primer amor por ti, perdónanos, Señor. Límpianos y aviva el fuego. Sopla en ese rescoldo, el pábilo humeante, sóplalo para que vuelva a salir la llama y para que podamos amarte de la forma que tú quieres que lo hagamos. Queremos perseverar hasta el final. Danos las fuerzas, Señor, para perseverar hasta el final. Anímanos, danos amor por la iglesia promesa de vida en Cristo Jesús en que nos congregamos. Y nuevamente sopla sobre los corazones de todos y de cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos, para tu honra, para tu gloria, que perseveremos hasta el final, hasta el final, hasta el final. Padre, oro por las personas que están en necesidad. Les bendigo en este momento. Hablo a las personas que están enfermas para que venga sanidad a sus cuerpos, para que el Espíritu de Dios que da vida esté ministrando. El dador de vida está en este momento con ustedes, soplando bendiciones de sanidad. Bendigo sus economías. Bendigo su alacena y su arteza de amasar. Para poder perseverar hasta el final, necesitamos que el Padre nos ministre con todo tipo de bendiciones como Él acostumbra hacerlo, con generosidad. Y por sobre todo, Señor, aviva el fuego del amor por nosotros, para ti, para tu obra, Señor, por el Espíritu Santo, por el Padre. El Dios triuno está ministrándonos en esta mañana a todos y cada uno de nosotros, para tu gloria, para tu honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Puede usted celebrar allí donde está la cena del Señor y pidamos en un solo corazón y en un mismo espíritu por esta amada iglesia, para la honra y la gloria de Dios. Bendiciones para todos, haya paz en sus corazones y la palabra que ha sido ministrada penetre hasta lo más profundo de su corazón y haga para lo que fue enviada. Amén, Señor. Amén.
Una feliz semana para todos. Bendiciones. Feliz resto de día de descanso. Paz.